6 de la mañana. Miramos hoy que realizamos con Alexis Ortega, profesor de finanzas de la EA Business School. ¿Qué tal, Alexis? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, ahora te pregunto por Isabel Schnabel, por bancos centrales. Estoy leyendo por aquí declaraciones que dice que el Banco Central Europeo debería subir los tipos en junio, aunque haya un acuerdo de paz en Oriente Medio. Ahora te pregunto por eso, porque no sé si ese acuerdo de paz está hoy más lejos todavía después de esos ataques que han llevado a cabo aviación estadounidense e israelí contra algunas embarcaciones iraníes en el estrecho de Hormuz. Está tensionando el precio del crudo. Si finalmente hubiera acuerdo, que puede llegar en días, dice hoy Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, si finalmente hubiera ese acuerdo, ¿qué puede pasar, Alexis, con el precio del petróleo, que hoy vuelve a recuperarse después de que ayer cayera, recordemos, un 7%? Sí. ¿Qué puede pasar con el precio del crudo y qué puede pasar con las bolsas? Vale, vamos a ver, llevamos prácticamente desde marzo con los mercados casi bailando al ritmo de los acontecimientos en esta guerra en Irán. El precio del petróleo obviamente subió y subió bien por el cierre del estrecho de Hormuz y por las implicaciones que tiene en el tráfico de petróleo a lo largo de toda esa zona y en cierto modo el poder de Irán de controlar todo ese flujo. Cualquier tipo de acuerdo tiene que venir asociado claramente a que ese flujo se normalice. El problema es que, claro, no ha sido un cierre del estrecho de Hormuz limpio, ha sido un cierre después de ataques. Y por lo tanto, de alguna manera, lo que hasta ahora con este acuerdo de paz, lo que nos elimina, sobre todo lo más importante para el mercado en estos momentos, son precios superiores a los 115, 120, incluso 200 que se llegó a plantear en algún momento. Yo no estoy tan seguro de que luego más tarde este cierre, apertura del estrecho de Hormuz o a cualquier tipo de acuerdo que se pueda llevar irremediablemente a un precio del petróleo exactamente igual al que teníamos el 27 de febrero, que es el día antes del inicio de los ataques. Hay que tener en cuenta que el precio en aquellos momentos estaba en 65-70. Ahora mismo casi con toda esta situación, con que se ponga por debajo de 100 casi nos parece un milagro y ya consideramos que el problema está resuelto, y el problema no está resuelto. El precio del petróleo alrededor de 90 pues prácticamente viene a significar alrededor de un 40% más del que teníamos antes de la guerra, en un momento en donde, fíjese, la inflación no estaba controlada del todo. Se nos ha creado un poco la sensación de que la inflación estaba controlada y que la guerra de Irán la ha descontrolado, y por lo tanto en cuanto se desaparezca el problema de la guerra, pues se resolverá todo el problema de la inflación. No, hay infraestructuras rotas, va a ser difícil que de alguna manera en muy corto espacio de tiempo tengamos el mismo suministro, o por lo menos la oferta, o habrá que verlo exactamente si se llega, a qué ritmo se llega a tener ese exceso de oferta que hizo que en un determinado momento el precio del petróleo estuviera tan bajo. Y vamos a decir que el acuerdo de paz elimina el escenario peor, permite que el precio del petróleo de alguna manera se reduzca, pero realmente para que nosotros estemos completamente tranquilos en el efecto en el efecto que pueda tener este precio del petróleo en la inflación, necesitamos que el precio del petróleo vuelva a 60-70. Ahí es donde a mí me parece que va a ser mucho más difícil que alcance. Y vamos a ver qué podemos hacer. A lo mejor la salida de Emiratos Árabes de la OPEP Plus, pues de alguna manera significa que va a incrementar mucho su suministro, pero vamos a ver qué capacidad tiene ese suministro para poder pasar por el estrecho de Hormuz, aún y todo con su normalización. Por lo tanto, el precio del petróleo a la baja, pero no sé si a los objetivos que dejaría tranquilo a todos los banqueros centrales. ¿Entiendes entonces, Alexis, eso que comentaba, eso que compartía contigo y con los oyentes, que está diciendo Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, que dice que hay que bajar los tipos de interés, aunque haya un acuerdo de paz, hay que subir, perdón, los tipos de interés, aunque haya un acuerdo de paz en Oriente Medio, subir los tipos en junio, que viene a decir que aunque se relaje el precio del petróleo, si hay acuerdo de paz, que la inflación no nos lleve hasta el peor escenario que dibujaba la semana pasada Lagarde cuando hacía esa fotografía de que podemos estar ante diferentes escenarios en función de si se alarga o no el conflicto. El Banco Central Europeo va a seguir su hoja de ruta. El Banco Central Europeo tiene claro que hay que seguir subiendo los tipos de interés, que estamos en este escenario, Alexis, ahora mismo. Bueno, la verdad es que el escenario o la hoja de ruta del Banco Central Europeo cambió sustancialmente con la guerra. Es decir, en aquellos momentos estábamos hablando de mantenimiento, incluso se hablaba de una última posible bajada de tipos de interés, y con la guerra se ha estado empezando a hablar de subida de tipos de interés. Yo creo que ahora los banqueros centrales están un poco en modo evitar el error del 2021-22.
El error de haber minusvalorado la inflación provocó posteriormente una toma de decisiones de subida de tipo de interés que fue muchísimo más dañina. Y además en estos momentos incluso tenemos a un mercado de bonos muy vigilante, un mercado de bonos que le está diciendo de alguna manera no le vamos a permitir cometer el mismo error que tuvo usted en el 2021-22. Por eso quizás la deuda está en este nivel de presión que está teniendo. Entonces los banqueros centrales están ahora en modo más precavido. Debía haber sido el modo que tenían que haber tenido en el 21-22, pero bueno, ya no podemos deshacer lo que hicimos en el pasado y ahora están un poco lanzando señales de que siguen constantemente controlando la inflación y quizás detrás de esto hay algo de lo que yo le he venido diciendo. Hay un cierto temor de que quizás no se vuelva al 27 de febrero, que sería el que nos permitiría de alguna manera estar completamente tranquilos. Vamos a estar en un interín de tiempo que no sabemos hasta dónde puede llegar el precio del petróleo y le digo, en estos momentos, quizás por costumbre o por lo que ha pasado desde marzo, 90 nos parece un precio fantástico, pero desde luego está muy lejos del precio que teníamos antes del inicio de la guerra, que recuerdo eran 65, 70 dólares el barril. Quizás de estas declaraciones vengan por este sentido. Mandar un mensaje al mercado de que no cometerán el error del 2021 y un poco reducir las presiones de la deuda a largo plazo, que es donde realmente ahora mismo está el gran problema de los banqueros centrales. Oye, Alexis, ya que estamos hablando de bancos centrales, ¿qué va a hacer Kevin Wars? Bueno, Kevin Goss ahora mismo, pues la verdad es que se mantendrá, yo creo que en un estado, en un estadio, o lo lógico sería que mantuviera un poco el estadio de mantenimiento de tipos. Se estuvo hablando durante algún tiempo la posibilidad de subida, pero que yo creo que existía, sobre todo si la guerra se prolongara durante muchísimo más tiempo, pero ahora con una guerra que se ha parado, pues le da un poco más de margen. Quizás no hablar de bajada de tipo de interés ya es una medida restrictiva. Recordemos que la posición del Banco Central Europeo es completamente distinta de la posición de la Reserva Federal. La Reserva Federal no ha podido bajar tanto los tipos de interés y se han mantenido relativamente altos, mientras que el Banco Central Europeo ha bajado sustancialmente los tipos de interés. Con lo cual, ante un mismo hecho, posiblemente lo más lógico sería mantener una vigilancia muy dura por parte del Banco Central Europeo, que es el mensaje que se hace, y por parte de la Reserva Federal lo más lógico en estos momentos es no hablar de bajadas de tipo de interés, que ya es en sí un mensaje de restricción. A pesar de toda esa incertidumbre en torno a la inflación, a los bancos centrales, a lo que vayan o no vayan a hacer los bancos centrales con los tipos de interés, de que no termina de cerrarse ese acuerdo entre Estados Unidos e Irán, tenemos a las bolsas, si no en máximos, Alexis, muy cerca de máximos. No sé si estás viendo un exceso de optimismo por parte de los inversores. Bueno, yo creo que ahora mismo estamos todavía con la embriaguez de la inteligencia artificial y de los resultados que hemos tenido. La verdad es que los resultados han sido bastante brillantes y con lo cual de alguna manera se mantiene un poco todo este tono. Yo creo que vamos a tener una situación todavía optimista por parte de los mercados, por lo menos hasta lo que pueda ser el lanzamiento de todos estos proyectos de ampliaciones, de salidas a bolsa de una serie de empresas significativas y yo creo que el optimismo se podía todavía mantener, salvo que obviamente este acuerdo que ha ayudado a generar algo más de optimismo, que era quizás el punto más negativo en todo este entorno, se destruyera y de alguna manera hiciera que la guerra volviera otra vez a su punto importante. Pero una vez despejada la guerra, yo creo que le tenemos ahora mismo por lo menos un mes o 2 meses todavía alcista. Ojo con la embriaguez. Hablabas de la embriaguez de la inteligencia artificial, que a veces da resaca y resaca de la mala. No sé si temes que podamos tener resaca de la mala con tanto boom de inteligencia artificial, ese riesgo de burbuja del que se habla, esas salidas a bolsa que mencionabas. ¿A qué nos enfrentamos en este escenario de todo por la IA y para la IA? Claro. No, yo creo que el problema en estos momentos de la IA, se habla mucho de esto de que podía ser una burbuja, pero quizás tiene diferencias muy importantes con respecto a la burbuja que vivimos en el 2000, en el sentido de que estas empresas tienen resultados y tienen resultados brillantes. Y para mí el elemento fundamental de la inteligencia artificial en estos momentos es cómo va a comulgar su cuenta de resultado con unos tipos de interés a largo al alza. Son empresas que necesitan un alto nivel de inversión, prácticamente casi todo lo que reciben o los beneficios los tiene que reinvertir en una carrera que ahí donde me parece que hay embriaguez o locura, pero que está relacionada con seguir manteniendo una posición dominante en este mercado y para seguir manteniendo una
posición dominante en este mercado, se necesita invertir muchísimo. Tanto, como le digo, que casi todos sus beneficios tienen que estar invertidos para mantener esa posición de primera empresa en este sector. Y estamos en un entorno de tipos de interés a largo muy altos e incluso con una cierta tendencia al alza. Entonces, vamos a ver hasta qué punto estas necesidades de financiación o de inversión a unos costes financieros tan altos pueden dañar las expectativas de beneficio. Ahí es donde yo creo que está el gran talón de Aquiles de la inteligencia artificial, que estamos ahora en un entorno de gran inversión, de gran necesidad de capital, con unos tipos de interés a largo al alza. Y ahí los tipos de interés al alza tienen dos variables en estos momentos fundamentales. Una es, obviamente, las presiones inflacionarias, que de alguna manera, si la guerra se resuelve, podamos tener alguna mejora, aunque el problema de la inflación no estaba resuelto antes de la guerra. Pero el segundo gran problema de los tipos a largo son los altos niveles de endeudamiento público y que van a tardar muchísimo tiempo en corregirse. Por lo tanto, si además tenemos el problema japonés con unos tipos al alza en Japón y una menor ahorro japonés para esta deuda europea o occidental, pues lo que vamos a tener es un entorno de tipos de interés altos. Ahí es donde está, yo creo, el gran problema de la inteligencia artificial. ¿Cómo va a afectar a su cuenta de resultados unos tipos de interés es mucho más altos de los que teníamos hace unos años y adicionalmente teniendo una gran necesidad de financiación y por lo tanto una merma en la rentabilidad de estas empresas? Ahí es donde está el gran talón de Aquiles. Si ahora mismo en estas circunstancias me dice usted que los tipos de interés a largo, porque no sé, porque vino San Dios y lo resolvió y se van a la baja, pues entonces directamente le diré, bueno, pues va a haber menos problemas con la inteligencia artificial. Pero con estos tipos de interés al alza, o sea, tan altos y al alza, pues me da la impresión de que vamos a tener problemas. Termino, Alexis, y te añado una variable más, un ingrediente más a este cóctel. El tema de los bonos, el rendimiento de los bonos. ¿Cuánto te preocupa lo que estás viendo? Bueno, ya casi lo he contestado, me preocupan muchísimo porque realmente creo que los dos grandes problemas no están que están tirando al alza los tipos a largo no están resueltos. Uno es el déficit público, que sigue siendo una asignatura pendiente y que además no viene de ayer, viene del año 2008. En cierto modo se ha ido tranquilizando este mercado, primero porque había una hiperactividad por parte de los banqueros centrales comprando deuda y porque también venía un ahorro japonés con unos tipos tan bajos que ayudaban a mantener los tipos a largo relativamente bajos. Pero ahora esta situación se ha cambiado, ya no hay ahorro japonés a esa misma velocidad. Los gobiernos difícilmente pueden cambiar una inercia de tantísimo tiempo y sobre todo el tema de la inflación, que la inflación pensamos que vivíamos en un mundo feliz sin inflación antes de la guerra y ha venido la guerra para empañar un poco el entorno. No, el PCE, por ejemplo, subyacente americano, alcanzó su mínimo, que fue alrededor del 2,3%, la subyacente, creo que en marzo del año pasado, y llevamos desde enero por encima del 3%, y el objetivo era el 2%, con lo cual, de alguna manera, lanzar esa imagen de que la inflación estaba antes resuelta y ahora con la guerra no se ha resuelto, y por lo tanto, cuando desaparezca la guerra lo hemos vuelto a resolver, no existe. Una vez desaparezca la guerra ya teníamos problemas de inflación, por lo tanto, el tema de la inflación me preocupa, no está resuelto y va a ser necesario actuaciones por parte de los banqueros centrales un poco más decididas de las que hemos tenido. En el tema de la inflación en Japón, que es el que a mí más me preocupa en este momento, que es el que está haciendo que haya menos capitales para que se mantengan bajos los tipos de interés, también me preocupa. Y desde luego ya el tema del déficit público occidental, pues prácticamente inmanejable en estos momentos. Por lo tanto, mi impresión es que los tipos a largo van a estar en una tendencia de mantenimiento o incluso subida. Alexis Ortega, profesor de finanzas de la EA Business School, gracias por madrugar con nosotros, por este análisis. Vale. Que vaya bien el día. Buen negocio. Hasta la próxima. Chao. España va a ser el país más longevo del mundo.